Recordemos que la formación del tubo neural, que es la principal estructura que va a desarrollar este tejido nervioso, dentro de la formación de este mismo, inicia con el desarrollo de la placa neural o la placa alar, placa neural. ¿Qué pasa? Al fusionarse justamente estas placas, como estamos observando, al fusionarse las dos estructuras forman nuestro tubo neural. Pero nosotros vamos a observar de que este tubo neural no se cierra por completo en un inicio. La parte cefálica y la parte caudal queda abierta, lo cual se le denomina neuróporo anterior y neuróporo posterior. Aparece, dice, como una placa alargada por delante de la fosita primitiva que estábamos mencionando. Ahí está nuestra línea primitiva, nuestra fosita primitiva. Esta línea, no nos olvidemos, termina en el nódulo primitivo, que alrededor de él que se forma la fosita primitiva. Aquí tenemos nuestra placa neural, como estamos viendo, dos elevaciones. En un inicio, el ectodermo tiene una forma de zapatilla, se le denomina. Por eso es que se le da esa denominación. Entonces, sus bordes laterales, como estamos viendo, poco a poco se van a ir a formar esos pliegues y que a futuro se van a ir fusionando, que es donde tenemos la formación de nuestro tubo neural. Como estábamos mencionando, ese tubo neural, entonces, al inicio, tanto la parte cefálica como la parte caudal no se fusiona. Por debajo de eso estamos viendo nuestra, por debajo, perdón, es el tubo neural, aquí está nuestra notocorda y aquí mesodermo. Ya terminó de cambiar el par. Tengo una poca. Una mancha. Esas bolitas que estamos viendo al costado vienen a representar las somitas que habíamos mencionado, formando o desarrollándose del tubo neural. Y las somitómeras son hacia arriba. Al mismo tiempo, igual se está desarrollando nuestro tubo cardíaco, que después vamos a ver ese tema. Entonces, el neuróporo anterior, dice, se cierra entre el día 25 y el día 27, perdón, día 25 y el día 27 el neuróporo posterior. De acuerdo al crecimiento y desarrollo de ese tubo neural, es producto de la diferenciación de las células neuroepiteliales. ¿Dónde hemos mencionado, o dónde han mencionado en histología células neuroepiteliales? ¿En dónde se mencionan normalmente células neuroepiteliales? No. ¿Ah? ¿Dónde? Diga, hable más fuerte, más gigante. No. Es los órganos sensoriales, donde ojo, oído, hayan visto y se menciona.
Órganos sensoriales. Entonces, el crecimiento y desarrollo del tubo neural es producto de la diferenciación de estas células neuroepiteliales. Nosotros vamos a observar que en un inicio el sistema nervioso primitivo se divide en tres regiones principalmente, que es el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. El cerebro anterior, ¿qué otro nombre va a tener? Prosencéfalo, el otro, el cerebro medio, mesencéfalo y el último, cerebro posterior. ¿Quién? ¿Otra vez mesencéfalo? ¿Cómo es? Rombencéfalo. A ver, sistema nervioso central, aquí estamos viendo cómo se desarrolla el sistema nervioso periférico. Ahorita vamos a mencionar principalmente el desarrollo de este sistema nervioso central con respecto a lo que corresponde a estas tres zonas que estamos mencionando ahorita: cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Por debajo de eso es lo que se forma nuestra región medular. Esa región medular es lo que va a formar a futuro nuestra médula espinal. Ahora, ese es mi asiento. Fabricio, en serio, busque otro asiento, ese es mío. Sí, tengo que estar al pendiente a ver si gana una de Clash Royale. O sea, no hay más mesas, tienen que abollarse ahí ustedes. No hay ningún evento especial en Clash Royale para que tengan amontonado. En especial, lo que se va a formar a nivel de la médula se van a subdividir en grupos de células, principalmente dos que se van a denominar la placa alana y la placa basal, que ahorita vamos a observar. Cerebro primitivo, o la parte que vamos a observar correspondiente a lo que estamos mencionando, que es nuestro cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. Entonces, esas tres vesículas encefálicas primitivas son primarias, que se le denomina o justamente conforme a su desarrollo. Entonces, vamos a observar prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio y rombencéfalo, cerebro posterior, que estamos viendo. Estos dos de aquí, el cerebro anterior y el cerebro posterior, o sea, el prosencéfalo y el rombencéfalo, son los que se van a subdividir después. Referiendo al cerebro medio con respecto al mesencéfalo, no se divide, llega a desarrollar solamente las estructuras directamente. Entonces, prosencéfalo, como estamos viendo, el cerebro anterior está constituido por el telencéfalo y el diencéfalo, o TEDI, si ustedes quieren denominarlo. ¿Han visto el oso TEDI? Sí. Fabricio, ¿usted ha visto el oso TEDI? No. ¿No? ¿El oso TEDI? ¿El oso TEDI? Yo vi. ¿Ves? Con razón. Andan así. ¿Han visto? Y los 5 veces me han hablado. Esa es la. No, yo el que controla su tablet y su computadora se la pierde. El telencéfalo, ¿qué es lo que va a formar entonces? Los hemisferios cerebrales, ventrículos laterales y la lámina terminal. El diencéfalo, seguimos en cerebro anterior, participa en la formación de la parte de los ojos, hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis, o glándula pineal, que también tiene ese nombre. El diencéfalo participa, como estamos viendo, en formación de los ojos, vesículas ópticas que luego se transformarán en la cúpula óptica y por último en el globo ocular, que ya habíamos mencionado.
Entonces, diencéfalo participa en formación de la hipófisis. Ahora, con respecto a la hipófisis, ustedes han visto y van a ver en histología, la hipófisis tiene dos estructuras, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La posterior es nerviosa, que justamente se está desarrollando de esta manera, y la anterior, como estamos viendo, va a desarrollarse de otra manera. Al final se van a fusionar ambas. La del cerebro, o la hipófisis posterior o hipófisis nerviosa, viene a desarrollarse justamente del diencéfalo, que viene hacia abajo hasta donde está formándose o desarrollándose la parte del efenoide y nuestra silla. Ahora, la parte de la hipófisis anterior viene a desarrollarse, como vamos a observar, de la evaginación ectodérmica del estomodeo, que viene a desarrollarse y formarse la bolsa de Ratte, que se denomina. En un inicio, cuando estábamos y habíamos mencionado la parte de cabeza y cuello, a nivel de la boca, habíamos dicho que una membrana se iba a cubrir esa parte justamente, que se desarrolla la parte del estomodeo, que es la parte de la boca, y de ahí va a salir a formar nuestro hipófisis anterior. Va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, este diencéfalo también participa en la formación del tálamo, por la cual transcurren fibras nerviosas y sensitivas y motoras. El mesencéfalo es la parte más primitiva de la vesícula. ¿Por qué? Porque esta no se llega a subdividir, solamente llega a desarrollarse. Pero nosotros vamos a ver de qué forma una esposadora o un pliegue, que justamente es lo que va a desarrollar esa estructura. Vamos a ver que un grupo de núcleos motores viscerales, que es la parte ocular también, se va a desarrollar a ese nivel. El rompencéfalo, que es esta estructura que estamos viendo aquí. El cerebro posterior, la parte más caudal, aquí forma un pliegue igual que acá, pero aquí no logra dividirlo. Aquí sí lo va a dividir en dos partes. Justamente lo que estábamos desarrollando como mesencéfalo y el mielencéfalo. Tenemos, perdón, metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo va a originar cerebelo y la protuberancia, como estamos viendo, la parte del cerebelo y la parte de la protuberancia. Y el mielencéfalo, el cerebelo, y el mielencéfalo va a originar lo que corresponde al bulbo raquídeo. Dentro de aquí es que se están desarrollando parte también de los pares craneales, que es lo que estamos mencionando. La médula espinal, que es una vía de pasaje, dice, de las fibras nerviosas entre esta y la corteza cerebral, es donde habíamos mencionado, y vamos a mencionar lo que corresponde a la parte de... muy poco se habla de esta estructura, el Lachman habla muy poco, solamente habla de la placa alar y la placa basal, que la placa alar es la que va a formar los núcleos motores, la placa basal es la que va a formar los núcleos sensitivos. Entonces es simplemente una separación y un desarrollo a ese nivel. Y luego tenemos que nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos las células de la cresta neural, van a originar este sistema simpático, y las neuronas del tronco encefálico y de la región sacra de la médula espinal dan origen al parasimpático. Entonces, el tronco sacro, y aquí teníamos región lumbar. Aquí simplemente un resumen de lo que ya hemos hablado con respecto a la formación del prosencéfalo, del encéfalo y encéfalo, cerebro medio, que es el mesencéfalo, y el cerebro posterior o rombencéfalo, tenemos el metencéfalo y el mielencéfalo. Y luego tenemos las malformaciones. Con respecto al sistema nervioso, la malformación o la anomalía más común que tenemos en nuestro medio es con respecto a la deficiencia o la funcionalidad disminuida de nuestro sistema nervioso, que es la parálisis cerebral infantil. Está desarrollado el sistema nervioso anatómicamente. Lo que no está desarrollado es la funcionalidad de ese sistema nervioso.
Por eso es que el niño o ese recién nacido nace con parálisis cerebral. No se mueve, no reacciona frente a nada. Ahora, los órganos o la funcionalidad que está vigente es la autónoma. La que no está vigente es la que uno hace y mueve por sí mismo, o sea, uno tiene que dirigirlo. Esa es la que no está desarrollada. Otra malformación que podemos observar es aquella que no se logra desarrollar ni la parte craneal, o sea, el sistema nervioso central y periférico, central, tanto cerebro como médula, no se logra desarrollar, ni el sistema óseo, que a eso se le denomina anencefalia. Este feto vive dentro del útero hasta el momento del parto porque se alimenta y se rige todo por la placenta y por la madre. Inmediatamente en el momento del nacimiento fallece porque no puede sobrevivir por sí solo. ¿Por qué? Porque no tiene sistema nervioso central. Eso es lo que se denomina anencefalia. Son otros casos de anencefalia. Microcefalia se ha visto bastante en este medio últimamente cuando salió el virus del Zika. El virus del Zika causa justamente esa microcefalia. El sistema nervioso está desarrollado anatómicamente, pero como ustedes saben y les van a enseñar en anatomía, tiene un peso y un tamaño normal. En este caso está disminuido. Ahora, esa disminución de esa masa encefálica puede estar alterada también la funcionalidad, pero no en un 100%. Lo contrario, hemos visto microcefalia, lo contrario es la hidrocefalia. O sea, es grande, pero eso no significa de que el cerebro sea grande, sino de que está lleno de líquido. Nosotros recordamos de que en el recién nacido, y siempre les pregunto yo en preguntas de examen, con respecto a fusión de los huesos del cráneo, ¿para qué? ¿Por qué no se fusionan en un inicio? Hemos mencionado de que en el momento de pasar o cuando pasa por el canal del parto, la cabeza de ese feto tiene en algunos casos que sobreponerse esos huesos para que pueda pasar por ahí. Ahora, si estuviera fusionado, nunca, todo tendría que ser cesárea, no podría pasar por ahí, por el canal del parto, a no ser que tenga microcefalia, que eso es muy distinto. Ahora, lo contrario, porque esto es que está lleno de líquido, lo contrario a microcefalia sería macrocefalia, que es la cabeza muy grande, pero eso no significa de porque tenga la cabeza muy grande va a ser más inteligente, ¿no es cierto? No depende de eso. O sea, la masa encefálica, hay algunos que la utilizan toda y hay otros que utilizan para Clash Royale, otros para dependiendo de qué carta le sale. Con respecto a la hidrocefalia, lo que tiene, como habíamos dicho, es exceso de líquido. ¿Qué líquido que tenemos ahí? ¿Qué líquido hay ahí en el cerebro? Cefalorraquídeo. Tenemos líquido amniótico ahí. ¿Ah? Fabricio, ¿qué dice? ¿Tenemos líquido amniótico en el cerebro? ¿Ah? Todavía la duda. No, pues no tenemos, pues es líquido cefalorraquídeo. Ahora, esto se puede solucionar. ¿Qué es lo que se hace? Se drena ese líquido. Pero en algunos pacientes necesitan colocarle una válvula para que directamente y siempre esté drenando ese líquido, porque tiene producción excesiva en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un catéter con una válvula y esa válvula va directamente a nivel abdominal. Como todo eso es esterilizado, ese líquido cefalorraquídeo se va a nivel abdominal y se reabsorbe para poder compensar. ¿Qué sucedería
si es que este líquido no es drenado y sigue aumentando y sigue aumentando? ¿Qué sucedería? Se va a morir, claro, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Por la presión de dónde? ¿A nivel abdominal? Pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, piense, ¿cómo podría suceder eso? No. Depende de los que utilizan mucho plazo ya les le atrofia. Piensen, muchachos, piensen. Utilícenlo, no solo para la carta épica. Legendaria, bueno. En el adulto, por ejemplo, si hubiera un aumento de líquido cefalorraquídeo, en el adulto, que hubiera un aumento ya que tiene los huesos fusionados, hubiera un aumento de líquido cefalorraquídeo, o sea, una hidrocefalia por cualquier motivo, ¿qué sucedería? Llega a fallecer, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo podría suceder eso? Ustedes como futuro médico, o sea, si le viene a su paciente, tenemos que saber qué es lo que tiene y cómo actuar inmediatamente. ¿Qué dice? Por eso. Pero es que hay cosas que el ChatGPT, Google, Alexa, no les van a dar una respuesta. Tienen ustedes, no, ahora no es, ¿qué se llama el Google? ¿Cuál es el nuevo de Google? ¿En el teléfono? No, hay cosas que no, porque son ustedes, sus pensamientos, tienen que haber lógica. No puede, la inteligencia artificial no puede pensar por ustedes, no se confíen. No les va a salir carta legendaria buscando en la inteligencia artificial. O buscando códigos secretos ahí. A ver, pensemos por eso. Nuestro cerebro tiene un espacio, lo cual, hablemos primero del adulto. Si el adulto tiene hidrocefalia, aumenta el líquido, va a presionar ese cerebro. Pero para que dañe el cerebro, tiene que aumentar bastante. Ahora, el daño no es a nivel o a ese nivel del cerebro, el daño es más abajo, a nivel del tronco encefálico. ¿Por qué? Porque el foramen magno a nivel del occipital es pequeño y por ahí, si esto presiona de arriba, acá abajo va a presionar también. ¿Qué tenemos a nivel del tronco encefálico? Los centros de respiración y cardíaco. Si eso se daña, es igual que en los derrames cerebrales la persona empieza a convulsionar, es por eso, por ese enclavamiento que hay de ese tronco encefálico a ese nivel. Entonces, la persona va a tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque esa zona está dañándose, no va a haber quien comande. Lo mismo puede suceder en este recién nacido, pero va a tardar un poco más. ¿Por qué? Porque su cráneo, como no está fusionado, tiene donde expandirse, tiene como a nivel de la piel, pero va a llegar un momento donde eso ya no puede expandirse y tiene que comprimir hacia adentro. Hidrocefalia, otro ejemplo clásico de alteraciones o malformaciones que podemos ver es que la formación, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que la notocorda, el sistema nervioso
sistema óseo a nivel de las vértebras. La notocorda era base para formar la columna vertebral. Entonces, esa base, esa notocorda, el mesodermo que tenemos lateralmente, va a desarrollar estructuras envolviendo a esa notocorda, donde se va a formar el cuerpo vertebral. ¿Qué más tienen las vértebras? ¿Qué se llaman esas estructuras que van a formar el agujero vertebral? ¿Ah? ¿Rodilla qué? ¿Almohadilla qué? Pedículo. ¿Los pedículos? ¿Seguro? Deben ser eso, si no, hasta ni en anatomía. Que al final de fusionarse forman la espina bífida, perdón, la apófisis espinosa. ¿Qué es lo que? Creo que es lámina. Las láminas forman a nivel de las arterias vertebrales, ese pequeño orificio, las vértebras, el agujero vertebral. Nada, ni anatomía, ni embriología. Bueno, cuando no se logra desarrollar el mesodermo y logra cerrar para formar esa apófisis espinosa, se pueden desarrollar estas espinas bífidas. Ahora, estas espinas bífidas pueden ser abiertas, como se observa. O sea, aquí está abierto, no hay piel, no hay hueso, pero sí está la parte de las membranas o las meninges que cubren la columna, o la columna vertebral. Y hay otras que son cerradas, que simplemente se le ve un pequeño bulto, o en algunos casos no se nota. ¿Cómo se dan cuenta ustedes en una espina bífida cerrada, el paciente, o sea, que tiene su recién nacido espina bífida? Es porque en la zona tiene una característica, aumenta la coloración, es más oscuro y tiene pelito. Cuando aparece ese signo, entonces es indicativo de que tiene una espina bífida oculta. Alguien no va a mentir. ¿Son pareja? ¿Me entienden? Ahora, hay algo que se le da a la madre o a la embarazada para que forme justamente la parte ósea, en este caso la parte sistema nervioso, se desarrolle por completo y no llegue a formar malformación. ¿Qué es lo que se le da a la madre? ¿Qué toma la mujer embarazada? Ácido fólico, muy bien. Tenemos ácido fólico, que eso ayuda a que se desarrolle tanto el sistema óseo como el sistema nervioso a nivel de columna, que estamos hablando, se desarrolle de manera normal y no tengamos malformación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, se quedan los que van a dar recuperatorio.